Hoy realizamos este especial homenaje por parte de Salamanca Tauromaquia, con sus familiares presentes, para recordar su obra y reconocer la huella imborrable que han dejado entre todos nosotros por parte de ellos. Cabe recordar que cada uno de ellos pusieron su talento, su profesionalidad y su entrega incondicional al servicio del toreo, engrandeciendo la tauromaquia para orgullo de Salamanca y del Campo Charro. José Luis Mateos García, mozo de espadas. Recoge el galardón su hijo José Luis Mateos. Luis Sánchez Ortiz de Urbina. Con una vida bien cumplida se nos iba, por y para el toro. El Campo Charro se vestía de luto con la muerte de Luis Sánchez Urbina, ganadero del Cierro, señor de Sepúlveda y cuidador eterno de sus toros de Atanasio. Aquel niño que desde muy pequeñito estaba fascinado por los maletillas que llegaban hasta su pueblo, en mi provincia, en Zamora, la bóveda de toro, en las fiestas de las nieves. Después fue banderillero y además fue mentor de su sobrino. Tuvo la alegría de ver a su sobrino Julián como matador de toros. Tito Guerra se nos iba en el primer día de 2020, el 1 de enero de 2020, y nos dejaba una vida siempre vinculada al toro con el pozo de la plata de ley. Augusto Ares Guerra, Tito Guerra, banderillero. Vamos a otro niño de posguerra, forjado en las Capeas, donde conoció, además, al amor de su vida y que siempre encontró su razón de ser en el toro. Fue banderillero, apoderado, profundamente enamorado del toro, decía una frase siempre, él mismo: siempre se van los buenos. Y él, que era de los buenos, se nos iba en febrero de 2020. Faustino Delgado Alonso, el Tino, banderillero. Poco antes de que la pandemia nos lo robase, tuvo la dicha de disfrutar en vida, aquí en Salamanca, del homenaje que esta familia del toro, su familia, donde de todo hizo: chofer, mozo de espadas, representante, repartidor de publicidad, empresario y apoderado, creo que no le faltó de nada, pues pudo recibir el calor de su Salamanca, del alma, de su Salamanca querida. Además, sobre todo, fue fundador de una queridísima dinastía de amigos, una dinastía taurina, que le desciende por la sangre, en el caso de sus hijos, de Álvaro y de Juanvi. Álvaro torero, Juanvi mozo de espadas, tan queridos. Vicente de la Calle Hermosa, mozo de espadas. Valiente y poderoso como pocos, hubo un león de Chamberí, al que la tierra salmantina adoptó como hijo suyo. Aquí hizo vida y amigos, y en el puerto de San Lorenzo tuvo su propia casa. La Glorieta fue testigo de su última tarde como torero, y la historia le debe aún un sitio junto a los grandes maestros que en Salamanca sí recibió de corazón y de afición. Dámaso Gómez Díaz, torero. Sintió la llamada del toro y del caballo desde muy niño, ya que su padre era el mayoral de Calzadilla. Debutó como picador a principios de los 60 y su carrera estuvo muy ligada, entre otros toreros y sobre todo, a José Falcón. Miembro de una de las mejores dinastías de valilargueros que ha dado Salamanca, con él se ha ido parte de la memoria taurina de esta provincia. Era Fabián Herrero Ingelmo, picador. Amable, cercano. Las puertas de su finca de Tavera de Arriba siempre estaban abiertas. Ramón Flores Sánchez mamó en familia su pasión por la ganadería. Abogado de profesión, fue directivo durante muchos años de la Asociación de Ganaderías de Lidia y a partir de los años 80 sus toros se anunciaron en muchísimos carteles, saltando al ruedo de Madrid en el Día de San Isidro del año 2002, una de las mayores alegrías probablemente que puede vivir en vida un ganadero.
Era Ramón Flores Sánchez, ganadero. Si tuviésemos que buscar una sola palabra, para definirlo, sería la de maestro, y lo he escrito en mayúsculas grandes. Maestro en los ruedos y en la vida, torero y maestro, hacedor de toreros y sueños en la Escuela Taurina de Salamanca, nacido en la Fuente de San Esteban, el pueblo más torero de toda la provincia. A finales de los años 60 y primeros del 70 del pasado siglo, fue uno de los más serios aspirantes a unirse a ese triunvirato que ha dado el mundo del toro salmantino, integrado por el Viti, por el Niño de la Capea y Julio Robles. Un accidente de tráfico, como sabemos, les privó de la vista en el ojo izquierdo y frenó su ascendente trayectoria en los ruedos, basada en un concepto típicamente castellano, sobrio, simple, puro y clásico. Su último sueño se llamaba Alejandro Marcos. ¿Y cuánto te hubiese gustado verlo en la glorieta el domingo pasado, maestro? Juan José García Corral, torero. Era mozo de espadas, pero era el más sabio, el más cabal, desde su ciudad Rodrigo natal al epicentro del mundo del toro, de mozo de espadas a confidente de Joselito, con quien últimamente se había embarcado en otro sueño, el apoderamiento de un genio, de Talavante, el más romántico, el más bohemio y también, os lo decía antes, el más cabal, al que seguía y me seguía de cerca gracias al milagro de las redes. No pudiste estar, aunque estabas en espíritu el otro día en Francia. Hablamos de Joaquín Ramos San Martín, mozo de espadas. Con el corazón entre Salamanca y Guayaquil, entre España y América, sus dos tierras, Victoriano Posada se nos iba al otro lado del mar, donde hizo vida, donde creó una familia, aunque nunca dejó de venir a la glorieta cada septiembre mientras la salud se lo permitió. Las nuevas tecnologías mantuvieron siempre el cordón umbilical con la tierra. Vecino de tendido en la glorieta, con tanta gente que ya no está. Fue él precisamente el que un día me bautizó como berrendita, nombre que mis amigos del toro, pues ahí me quedó en los correos electrónicos. Y a veces, maestro, era tanta tu fuerza, tanto tu amor por esta tierra, que todavía un año después busco tu sonrisa bondadosa y tus exquisitas formas más allá de las estrellas, porque nunca dejó de amar a su tierra, Salamanca. Victoriano Tomás Posada Becerro, torero. Un mayoral histórico de la ganadería de Lisardo Sánchez, transmisor además del saber del campo y del ciclo de la vida, de la crianza de los bravos, en la majestad, en la dehesa, en el silencio. Ese legado se lo dejó a su hijo, actual mayoral de Esteban Isidro, Ramiro, quien lleva su nombre. Así que, en el nombre del padre, hacemos homenaje a Ramiro Martín García, mayoral. Desde su cuna del sur llegó a Salamanca persiguiendo el sueño de ser torero y dejó aquí en Salamanca huella con su capote de brega que tuvo temple y largura, que tuvo poder. Acompañó a un joven Santiago Martín en sus años de novillero, después a Curro Romero y otros grandes nombres de la época, como mi paisano, el maestro Andrés Vázquez, con quien se curtió por esos pueblos de Dios en las capeas más duras. Andaluz de Almacharra nunca se desvinculó de este veneno del toro y aquí en Salamanca la vida le devolvió la alegría de ver a su nieto en la Escuela de Tauromaquia. Manolo Romero Castillo, banderillero. Fue novillero y apoderado por Pablo Chopera, tomó la alternativa en las ventas, de manos de Paco Camino y en presencia del Viti, ahí es nada, con toros de Alipio Pérez Tabernero. Triunfó en plazas como Pamplona, Bilbao, San Sebastián, Valladolid, Valencia y sobre todo Madrid, donde logró salir 4 veces
a hombros, que eso es tocar 4 veces el cielo de Madrid. Su carrera triunfal se apagó muy prontito, con solo 5 años de alternativa, pero sus ojos sabían ver el toro como nadie. Y como veedor quedó para siempre vinculado con la Casa Matilla, su otra casa, su familia. Recuerdo todavía la pena y el dolor cuando sonó el teléfono y nos comunicaban que había muerto Manuel Inchausti Lameana Tinín, torero. Era, como algunos de los que ya se han nombrado en este teatro esta noche, uno de los tantos niños de la época de posguerra, de la época de la hambruna, de la época en la que los niños tenían que inventarse los juegos, cuya infancia quedó marcada por la inmortal película de Currito de la Cruz y por la noticia a toda plana de la muerte de Manolete. Un niño que soñaba, como tantos, el toreo, que se hizo eterno maletilla por los caminos de una España que ya no existe, de las que precisamente ellos eran testigos y testimonios. Era también el más vitista desde el primer lance que dibujó el maestro, Su Majestad, y tras volar unos años a Tenerife, regresó a su Salamanca porque sabía que aquí estaba su sitio, escuchó la llamada telúrica de la tierra y en el bar Mi Vaca y Yo le tomó el pulso, le tomó el ritmo y la salud a la vida taurina salmantina. Estamos hablando de Florencio Cuesta Florines, maletilla y, como muchos sabéis, también tabernero, que seguro que le hubiera encantado. Empresario de éxito y aficionado, el amor le llevó hasta Ketty, la hija de Florentino Díaz Flores, otro de los vecinos de aquel tendido donde estaba el maestro Posada, y que era entonces, como sabéis, Florentino, apoderado del Viti. Pocos años más tarde, apoderó a Paco Pallarés y después conoce a Julio Robles, con quien su nombre ya quedaría vinculado para siempre. Después gestionaría varias plazas, pero sobre todo, como el milagro de los panes y los peces, hizo posible el milagro de Santander. Hablamos de Paco Gil, Francisco José Gil Álvarez, empresario y apoderado. Puede decirse que todo el toreo, todos los toros, todas las plazas, todos los toreros, en definitiva, todo el mapa del planeta toro, estaba grabado a fuego, en su piel y en su cabeza. Abrió en su casa pues, un amplio abanico de apoderamientos, con matadores como Víctor Méndez, El Tato, El Litre y Pipín Liria, y además ha sido el gran patriarca de una casa de fuertes apoderamientos y de ganaderías. Hablamos de Teodoro García Sánchez, Teodoro Matilla, patriarca de la Casa Matilla, apoderado, empresario. Y realmente poco se puede decir hoy en este teatro que no hayan escrito ya todos mis compañeros de prensa, todos absolutamente, Javier Lorenzo, María Fuentes, Paco Cañamero, todos los compañeros de la prensa salmantina y de la prensa taurina en general se volcaron el día que subía desde Salamanca a los cielos el maestro Pedro Martínez González Pedrés, torero y ganadero, uno de los grandísimos nombres escritos en oro que ha dado Salamanca. Y os decía antes que la vida seguía su curso y también la muerte. Y por eso con este acto ya en marcha se nos iba hace nada, apenas unos días, pues una ganadera que ha sabido mantener en su casa, en Encaste, que cuando se quedó viuda mantuvo el legado de su marido y lo ha sabido transmitir. Hablamos de Argentina Ramos Sánchez, Tina, la del Raboso. Va a recoger su recuerdo, que por cierto se nos iba hace nada, el 14 de septiembre. Dicen que la muerte es algo que no debemos temer porque mientras somos, la muerte no es, que las personas solo mueren cuando son olvidadas. Y aquí, señoras y señores, no hay olvido, no hay desmemoria.